Buenos días, doctor Mendoza. Somos el grupo número 3 de la sede de Chimbote. Nuestro trabajo de investigación tiene por título la ineficacia de las medidas de protección en la prevención del feminicidio CASMA 2021. Los integrantes del grupo son mi persona, Liberato Beltrán Sinaí, Montenegro Villarreal María, Toribio Alfaro Lucero. Siguiente diapositiva, por favor. Introducción. La violencia contra la mujer ha estado presente desde el génesis de la historia, ¿no? Y esto nosotros podemos confirmarlo en el Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, hemos citado a Génesis 19, del 4 al 11, donde nos dice que Lot ofrece a una de sus hijas, ¿no?, a ser entregada, para así poder salvarse él a sí mismo, ¿no? También encontramos otro texto donde nos habla del abuso familiar que sufría Tamar por parte de su hermanastro, ¿no? O la vejación hacia las mujeres que suponían las ordalias, ¿no? Esto está en Números 5 del 11 al 31. También nos habla de los juicios rituales para comprobar la fidelidad de la esposa ante las sospechas de un marido celoso. Pero sin duda, uno de los textos que más nos ha llamado la atención, quizá por su nivel de rigurosidad, es el crimen de Ibea, el cual nos cuenta que un hombre rechazó a su concubina, devolviendo la casa de su padre, se reconcilia, ¿no? Y posteriormente, con ella de vuelta a casa, en el camino, para evitar ser violado por unos maleantes, ofrece su cuerpo, el cuerpo de su mujer como moneda de cambio. Lo más llamativo no es solo la violación a la mujer, ¿no?, sino como el marido hace trocitos su cuerpo y la desparrama por Israel, para así poder vengar su honor y el de su clan, ¿no? Esto está en Génesis 19, de 4 al 11. Nosotros hemos recaudado estos relatos y nos damos cuenta que la violencia hacia la mujer no existe en estos últimos años. O sea, no ha sido generado estos últimos años, sino que existe desde hace muchos años y que por el contrario se ha incrementado la crueldad que se utiliza para el trato hacia la mujer, ¿no? Es por eso que nosotros consideramos hoy en día que el feminicidio es una de las maneras más inhumanas, podríamos llamarla, de la violencia hacia la mujer. Según las estadísticas nos revelan que nuestro país afronta un problema social, pero de manera muy severa, el cual es la violencia hacia la mujer, ¿no? Y a esto se suman que las mujeres viven con inseguridad. Y esto no solo se refleja en las estadísticas, las cuales nos arrojan un aumento en el número de casos de feminicidios, sino por otro lado también el índice de violencia que se ejerce contra la mujer, ¿no? Estas acciones tienen como consecuencia la violación de algunos derechos fundamentales, ¿no? Hay que recordar que los derechos fundamentales son inherentes a nosotros, ¿no? En este caso podríamos mencionar como primordial el derecho a la vida, ya que al cometerse un feminicidio estamos prohibiendo a esta persona, en este caso una mujer, de seguir con su vida, ¿no? Por supuesto, este derecho nos da la libertad de vivir en una igualdad de género, ¿no? También se vulnera el derecho a la integridad física, a la integridad psíquica y también a la integridad social, ¿no? Porque estos problemas, si bien se generan dentro del hogar, pero repercuten también en las mujeres, como mamás, como miembros de una sociedad. También se vulnera el derecho a la seguridad, el derecho a la equidad, el derecho a la igualdad, y eso solo por mencionar algunos. Entonces nosotros podríamos decir que la violencia que se ejerce en contra de las mujeres es un problema que se somete a las estructuras generalmente jerárquicas. ¿Por qué?
porque tenemos, por ejemplo, el patriarcado, ¿no? Que se refleja en las culturas que aún existen, en donde la mujer es vista y a su vez condicionada como un objeto generalmente sexual, ¿no? Como un objeto de la casa, que tiene que ser el ama de casa y cumplir con ciertos roles. Hay que mencionar que para estas culturas las mujeres es un objeto el cual se puede desechar y a su vez maltratar sin algún perjuicio, ¿no? Y no estamos hablando falacias porque podríamos imaginarnos esto, ¿no? Pero no, nosotros lo comprobamos cuando analizamos el hecho que la violación a los derechos de las mujeres se desenvuelven no solo en tiempos de conflictos como sociedad, sino también en tiempos de paz. Nosotros consideramos a raíz de este análisis eh, general que es hora que el Estado debería tomar medidas drásticas, ¿no? Las cuales deberían ser apropiadas, deberían ser 100% efectivas y a su vez eficaces para que nosotros así podamos vencer todos los tipos de violencia que ocurren en la sociedad. Debemos asegurar que las leyes que se dicten en contra de la violencia a la mujer quede sin ningún tipo de lagunas ni vacíos jurídicos, sino por el contrario, que puedan brindar una protección completa y una protección adecuada a la mujer en su condición también de madre, ¿no? Asegurando el bienestar de sus hijos. Nosotros queremos impulsar a brindar una protección completa, pero reflejando el valor de la integridad física y moral de la mujer, ¿no? Sobre todo la dignidad. Pese a esto, la labor del Estado no debería terminar allí, ¿no? Sino también, por el contrario, se debería supervisar y fiscalizar que las garantías que el Estado brinda a las damnificadas sean las apropiadas y adecuadas. El objetivo principal de esta investigación es poder determinar si existe realmente una eficacia en las medidas de protección que otorgan a las mujeres víctimas de violencia, ¿no? También buscamos generar conciencia entre los legisladores de la ley, provocando quizá en ellos alguna inquietud para un trabajo un poco más eficiente con respecto a las medidas de protección de las mujeres, ¿no? Porque tenemos intención de esclarecer la problemática que gira en torno a los fundamentos negativos, ¿no? Que surgen directamente en la ejecución de las medidas de protección. Si bien es cierto, las medidas de protección son dictadas por los magistrados de los juzgados de familia y tienen como función proteger las familias, deberíamos recordar que estas son ejecutadas por la institución de la Policía Nacional, en este caso de nuestro país, ¿no? Del Perú. O bueno, por lo menos ellos deberían ser quienes lo ejecuten, siendo eficaces, ¿no? Mencionamos esto porque actualmente Perú eh, es un país en donde no se respeta la efectividad que deberían tener las medidas de protección, ¿no? Esto se debe básicamente al hecho que falta coordinación de los operadores judiciales. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre el planteamiento del problema. La violencia contra las mujeres en el Perú no se detiene. Los medios de comunicación dan cuenta del aumento sistemático de los casos de agresiones físicas realizadas por los hombres con quienes tienen o han mantenido una relación sentimental, y cuando incluso en algunos casos han procreado hijos. Los motivos por los cuales se desencadenan las agresiones son variados, tienen muchos, entre ellas puede ser, está muy destacado el machismo, el alcoholismo, los celos, la impotencia ante la negativa de reiniciar la relación, entre muchos otros. Ante esta realidad, el Estado, para defender el derecho de la vida y la integridad física, ha implementado programas de apoyo a mujeres víctimas de tales agresiones. Y a la vez, desde el punto de vista legal, ha creado mecanismos que ayudan con este fin, tales como la tipificación como el delito de las lesiones por violencia familiar y la del feminicidio, y así como la facultad judicial para otorgar medidas de protección en favor de víctimas y dirigidas a detener los actos de agresión. La formulación del problema. Nuestro problema general es ¿por qué son ineficaces las medidas de protección en la prevención del feminicidio?
Como problema específico tenemos 2 puntos. El primero es cómo influencia la Policía Nacional del Perú en las medidas de la protección para que no se resuelvan eficientemente en la prevención del feminicidio. Y el segundo es cómo los jueces de familia o equivalentes se cercioran en el acatamiento y la eficacia de las medidas de protección. Bueno, como en la delimitación de los objetivos tenemos el objetivo general, el objetivo específico. En el objetivo general, el objetivo de esta investigación es lo que es poder determinar el motivo por el cual las medidas de protección se vuelven ineficaces en la prevención del feminicidio. Y en el objetivo específico, justificar el por qué el accionar de la Policía Nacional del Perú no resulta eficaz en la prevención del feminicidio, teniendo en cuenta su rol de ejecutor. También consideramos si los jueces acreditan la responsabilidad suficiente hasta el dictamen de las medidas de protección. Siguiente. Bueno, la justificación. En este trabajo de investigación se ha cumplido con los requisitos establecidos en el método de investigación científica. En primer lugar, se ha identificado y a la vez también se ha señalado la situación de la problemática en torno al cual se desarrolló. También consiste en la ineficacia de las medidas de protección dictadas por los jueces familiares o mixtos conforme a lo preceptuado por la ley 3036-4, para lo que es prevenir el feminicidio íntimo como la máxima manifestación de violencia familiar contra la mujer. También se prosiguió formulando lo que es la posible o la probable solución a esa eventualidad a través de la hipótesis. Se continuó estableciendo los objetivos que se pretenden alcanzar con esta investigación en los aspectos estructurados con bases en variables, indicadores de la investigación, y a la vez también desarrollando el trabajo dentro de una metodología y dentro de una investigación desarrollada por el tipo de nivel, diseño de investigación. La población muestra a cómo debemos implicar esta investigación, las técnicas e instrumentos para poder recopilar y a la vez analizar e interpretar la información que se proporciona, los resultados sobre los cuales puedan presentar, ¿no?, las conclusiones y sugerir las recomendaciones. Siguiente. Bueno, como importancia, la importancia de esta investigación radica en lo que es establecer algunas causas que contribuyen que las medidas de protección dictadas en favor de una mujer, de acuerdo con la ley 3036-4, ya que no resultan eficaces, ¿no?, para poder preservar su derecho de vida como el objeto que sean considerados por lo que es el gobierno nacional, para que aumenten el presupuesto y el número de miembros de la Policía Nacional de Perú, ya que de esta manera haya personal suficiente y poder ejecutarlas. Y a los legisladores poner al fin que podrían establezcan la obligación de la favorecida con la medida de poder comunicar a la policía en cualquier situación de peligro o que perciban en su contra. Siguiente. Limitaciones de la investigación. Las limitaciones que nosotros como grupo hemos encontrado en el trayecto de estructurar, formular e investigar nuestro trabajo de investigación han sido primordialmente dos. Hablando de hipotéticas, deberíamos dejar en claro que no preexiste biografía suficiente y a su vez necesaria para este tipo de investigación, ¿no? Porque es una problemática la cual nosotros estamos tocando que ha sido muy poco analizada en nuestro país. Y cuando digo que ha sido muy poco analizada, me refiero a la relación que existe entre las medidas de protección y la ineficacia, ¿no? La otra limitación ha sido la aplicación. Ha sido un proceso un poco complicado para nosotros como grupo tomar como población a los funcionarios públicos, ¿no?, para realizar nuestra investigación, teniendo en cuenta que necesitamos un permiso para luego
tener las coordinaciones pertinentes para realizar las encuestas, para realizar las entrevistas. Entonces, esas han sido las limitaciones que nosotros hemos presentado para la investigación, pero pese a ello hemos cumplido y hemos tratado de tener una información suficiente para asegurar nuestra investigación. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos antecedentes nacionales e internacionales, los cuales nos han ayudado en la formación, formulación y estructuramiento de nuestra investigación, ¿no? Solo por citar a uno en antecedentes nacionales, tenemos a Vilcapoma Chuco en Rossi, que en el 2019 realizó su trabajo de investigación, el cual se desarrollaba alrededor de la figura del delito de feminicidio, el cual está tipificado en nuestro Código Penal peruano, el cual contaba con antecedentes, causas y consecuencias relacionados a los derechos humanos de las mujeres. Como antecedentes internacionales, uno de los que hemos mencionado es Angélica y Sánchez del 2017, el cual tuvo como trabajo de investigación el delito de feminicidio en México, ¿no? El cual está tipificado en todos los códigos penales del nivel local, excepto en el de Chihuahua, lo cual este trabajo de investigación logró que introdujeran dicho delito en los ordenamientos jurídicos locales, que, valga la redundancia, hay que recalcar, no fue tarea sencilla. Estos antecedentes nos han servido a nosotros como respaldo para poder hacer un análisis en conjunto, porque si bien es cierto, no hay antecedentes relacionados a la investigación que se tiene en relación a la ineficacia de las medidas y a la prevención del feminicidio, eso nos ha servido por separado para realizar el análisis. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora vamos a hablarle un poco sobre las bases teóricas. Empezamos por las medidas de prevención. La definición. Las medidas de protección inmediata dictadas por el fiscal de familia constituye una forma excepcional de tutela diferenciada en sede fiscal que brinda el Estado de manera extrajudicial y rápida, como parte de una política pública que busca prevenir o evitar el surgimiento de nuevos ciclos de violencia familiar o de pareja, y también disminuir los efectos de las agresiones intrafamiliares, recalcando la reparación de daño psicológico y moral. Uno de los aspectos más importantes de las medidas de protección dadas por el fiscal de familia responde a la necesidad inmediata de disminuir esas agresiones y también tratar de reparar los daños físicos y psicológicos que se dan. También busca restablecer el equilibrio emocional de la persona afectada, acrecentar la capacidad de los ciudadanos para adoptar medidas de autoprotección y mejorar su situación personal. De igual forma, la protección social planteada refuerza las políticas para así poder promover los cambios contra los patrones socioculturales que toleran o legitiman, por ejemplo, como si la violencia hacia la mujer, ¿no? La naturaleza jurídica es que, bueno, las medidas de protección, tal como lo hemos ya señalado anteriormente, son mecanismos procesales que tienden a salvaguardar la integridad física, psicológica, moral y sexual de la persona que es violentada, ¿no? Respecto a la naturaleza jurídica de las medidas de protección, consideramos que no poseen una naturaleza cautelar anticipada por las diferencias antes ya dichas, ¿no? En los cuales nos hace concluir que si bien tiene algunas características propias de procesos urgentes, no necesariamente deben de tener una naturaleza jurídica similar. Por lo tanto, las medidas de protección constituyen una forma de tutela de la persona víctima de las agresiones intrafamiliares, caracterizado por su inmediata reacción y a la vez por el modo equivalente a la sentencia y en que se restablece la integridad afectada, ¿no? Algunas posibles acciones después, dadas las medidas de protección, es el retiro del agresor del domicilio en el que se encuentre la víctima, así como la prohibición de regresar al mismo. También el impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma de su domicilio, centro de trabajo, centro de estudio u otro donde aquella realice una actividad cotidiana, ¿no? También podría ser la prohibición de comunicación a la víctima, cual sea vía telefónica, electrónica o redes sociales.
También la prohibición del derecho de tenencia o porte de armas por el agresor, por una u otra hecho se dé que esta pueda acercarse a la víctima, ¿no? También el inventario de bienes, también la prohibición de disponer o otorgar en prenda o hipoteca los bienes muebles o inmuebles que tengan comunes. La prohibición a la persona denunciada de retirar del cuidado del grupo familiar a niños, niñas, adolescentes u otras personas que sientan que son personas vulnerables. También el albergue de la víctima en un establecimiento en el que garantice su seguridad previa coordinación con la institución de cargo a ¿no? Y cualquier otra medida de protección que pueda salvaguardar la vida de esta persona. Los objetivos y la vigencia. El objetivo de las medidas de protección es neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada y permitir a la víctima el normal desarrollo de sus actividades cotidianas, con la finalidad de asegurar su integridad física, psicológica y sexual o la de su familia, ¿no? Y resguardar los bienes patrimoniales, toda vez que la víctima posteriormente enfrentará un proceso penal donde se va a enfrentar a su agresor y no tenga que seguir ejerciendo violencia en su contra. Ahí es donde el juzgado dicta esas medidas de protección, teniendo en cuenta el riesgo, urgencia y necesidad de protección y el peligro que demora a las mismas, que deben ser basadas y motivadas mínimamente en los principios e intereses de cada caso. La vigencia. Con la anterior ley que teníamos, los jueces de familia señalaban en sus resoluciones el plazo de medidas de protección. Ahora, con la nueva ley salida 3036-4, se indica que las medidas de protección pueden ser sustituidas, ampliadas o dejadas sin efectos por los juzgados de familia, cuando cese el riesgo o la violencia que se originó. Es decir, cuando de los informes periódicos sobre el cumplimiento o ejecución de las medidas de protección o cautelares, se note que el agresor viene cumpliendo las medidas señaladas, ¿no? Por lo que significa que ya no presenta ningún riesgo para la víctima. El proceso. La resolución que se pronuncie sobre las medidas de protección o cautelares puede ser apelada en la audiencia o dentro de 3 días a más. La apelación se concede sin efecto suspensivo en un plazo máximo de 3 días, contando desde su presentación. Concedida la apelación, el cuaderno se eleva a la sala de familia en un plazo no mayor de 3 días. En los casos de riesgo leve o moderado, es un plazo mayor de 1 día. En los casos de riesgo severo, bajo la responsabilidad de la sala de familia, remite los actuados a la Fiscalía Superior de Familia, a fin de que emita su dictamen en un mayor no plazo de 5 días. En los requisitos, si bien es cierto, dada su naturaleza, las medidas de protección deben ser otorgadas inmediatamente, estas deben estar supeditivas al cumplimiento de determinados requisitos establecidos por la ley, entre otros con la relación a las mujeres, la existencia de violencia basada en las distinciones de género, determinar si la presunta víctima se encuentra dentro de los supuestos de protección establecidos, y finalmente determinar si los hechos denunciados configuran o no violencia contra las definiciones que la ley da. De no concurrir al mismo tiempo tales requisitos, los juzgados, según el caso, deben abstenerse a dar esta protección, ¿no? La problemática. La realidad demuestra que las medidas de protección vienen dictándose de forma general y abstracta, sin la mínima motivación que cada caso lo amerita, como es el riesgo en la víctima, la magnitud de los hechos, ver también qué tan peligroso es el sujeto. Las medidas de protección no se sustentan en principios y enfoques establecidos por ninguna ley. La carga procesal, política procesal o política del Estado, entre otros factores, agudizan en sí el cumplimiento de esta emisión y notificación de las medidas de protección, que, como yo le dije, no especialmente se da por el juez de paz, que no permite cumplir el objeto de la inmediata protección de la integridad de la víctima. Al ser el proceso especial de violencia contra la mujer de mínimo formalismo, se debe flexibilizar la citación a la audiencia por cualquier medio idóneo, direccionándolos a través de llamadas telefónicas, de WhatsApp, de correos, algún clase de medio para poder comunicarse, ¿no? Bueno, lo óptimo es entrar en el debate de los factores de riesgos para así cuestionar su contenido y abundar las respuestas correctas
y así poder ver en sí si la persona necesita o no las medidas de protección dadas. Bueno, el feminicidio. El feminicidio se define como el asesinato de una mujer por su condición de ser mujer. O sea, esto nos quiere decir por su sexo, por lo que siempre es perpetuado por un hombre. Este tipo de asesinatos es ahora uno de los más principales causas de muerte en la población femenina. De ahí que el feminicidio se dio lugar a leyes específicas para su condena en algunos países, pero el feminicidio siempre responde al odio o al desprecio hacia la mujer, al placer sexual en el acto de dominar a la mujer o al deseo de poseer, lo que implica que el asesino concibe a la mujer como propiedad de los hombres. En cada uno de estos casos se trata de un delito de odio por motivo de sexo. Por tanto, el feminicidio es resultado de un proceso anterior de otras formas del maltrato a la mujer. Puede ser ocasional o recurrente o perpetuado por un extraño o también por un conocido, ya que las formas del abuso incluyen lo que es violación, violencia psicológica, obstrucción, autonomía a la mujer, esclavitud sexual, abuso físico, violencia doméstica, tortura, mutilación. María, ¿podemos hacer de nuevo? María.